Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando Abraham tenía 99 años, le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Génesis 17, del 1 al 2. Bienvenidos al episodio 406. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 6 de la filosofía del derecho de Hegel. Hoy es la tercera parte del prefacio que Hegel hace sobre la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es un libro que es una guía para sus estudiantes de derecho y filosofía en la Universidad de Alemania. Y claro, aquí nos va a hablar básicamente de que no debemos llevarnos por la parte superficial de las cosas cuando hablamos de política, de estado de gobierno, sino que debemos ir a la profundidad, ¿no? Y que esta profundidad es una manifestación racional del espíritu, y esta manifestación racional del espíritu se va a manifestar en el proceso histórico. Entonces todo el proceso histórico conlleva a una parte material de aquellas ideas trascendentales o ideas inmutables o ideas perfectas o ideas especulativas que no tenían sustento en la antigüedad, pero Hegel está poniendo este sustento, que es un sustento histórico. Este sustento histórico para hablar, para conocer aquella síntesis trascendental que es la manifestación del espíritu absoluto, ¿no? No solo del Estado, sino de las instituciones, del Estado, del derecho, de la ética. Entonces es una manifestación de ese espíritu absoluto, ¿no? De esta idea que no podíamos conocer como vimos con Kant, ¿no? Y bien, vamos a seguir con la lectura. Al final vamos a dar un resumen porque esta parte ya es muy pequeña y vamos a dar todo el resumen del prefacio. Bien, entonces sigamos. En semejantes detalles no hay que ver ninguna huella de filosofía, y ella puede tanto más abandonar tal ultra sabiduría y mostrarse, por cierto, muy liberal acerca de esa cantidad infinita de problemas. En tal caso, la ciencia se manifiesta muy alejada del odio que la vacuidad de la sabiondez concibe por múltiples situaciones e instituciones, odio del cual se complace especialmente la mezquindad, porque solo de tal modo alcanza a tener alguna conciencia de sí. Así pues, este tratado, en cuanto contiene la ciencia del Estado, no debe ser otra cosa sino la tentativa de comprender y representar el Estado como algo racional en sí, como obra filosófica. Está muy lejos de pretender estructurar un Estado tal como debe ser. La enseñanza que pueda proporcionar no puede llegar a orientar al Estado como él debe ser, sino más bien de qué modo debe ser conocido como el universo ético. Entonces lo que está diciendo Hegel es que la filosofía no debe meterse en pequeños detalles prácticos del Estado, como una ley específica, una norma administrativa, porque eso es una tarea no corresponde a la razón filosófica, no es una tarea filosófica. Pero tampoco debe caer en el odio, el desprecio a las instituciones existentes, por más corruptas que éstas sean. Porque esta actitud es común a todos los que critican al Estado sin entender qué es el Estado en sí mismo. En este sentido, esto lo llama mezquindad, ¿no? Una falta de profundidad al hablar del Estado. Pero ya vimos que el Estado es algo mucho más profundo, es una manifestación del espíritu absoluto que se manifiesta en la historia. Ese es el Estado, pero hay que analizar a profundidad el por qué, cómo, cuándo y cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces Hegel no quiere inventar cómo debería ser el Estado, sino entender por qué el Estado existe y cuál es su sentido racional dentro de este proceso del espíritu. Entonces la filosofía no debe decir esto está mal y esto debería ser así, sino debe comprender el por qué es lo que es el Estado, por qué actúa de esa forma el Estado, por qué hace esas cosas que hace el Estado. Entonces lo importante no es
diseñar un estado nuevo, sino ver cómo el estado actual expresa la razón, expresa la libertad, expresa la ética, expresa el espíritu absoluto. Ese es el punto. La filosofía no enseña cómo debe ser el mundo, sino enseña cómo comprender el mundo como es, porque es una manifestación del espíritu, como vimos en Hegel. Luego continúa diciendo, comprender lo que es la tarea de la filosofía, como les decía, ¿no? Porque lo que es la razón. Por lo que concierne al individuo, cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Y también la filosofía es propio tiempo aprendido con el pensamiento. Es insensato también pensar que alguna filosofía pueda anticiparse a su mundo presente, como que cada individuo deje atrás a su época y salte más allá sobre sus rodas. Si efectivamente su doctrina va más lejos de eso y erige un mundo como debe ser, ciertamente es posible, pero solo en su intención, en un elemento dúctil, como con el cual deja plasmar cualquier cosa. Con una pequeña variación de aquella frase diría: he aquí la rosa, baila aquí. Aquí hay que dar contexto. Entonces, cuando Hegel se refiere a la rosa, se refiere a una frase de Esopo, de las fábulas de Esopo, que significa: no digas que podrías hacerlo en otro lugar, hazlo mejor aquí, hazlo mejor en la realidad presente. He aquí la rosa, baila aquí. Y claro, es una invitación de Hegel de actuar y pensar en el mundo real, no en mundos imaginarios, porque recordemos que nos está hablando de que es insensato pensar en alguna filosofía que podría anticiparse al mundo presente, en una filosofía utopista, más allá, como lo hizo Karl Marx. Pero claro, Karl Marx va en contra de esto, ¿no? Y vemos en su introducción al derecho, a la filosofía del derecho, que dice esto, ¿no? Que dice que Alemania tiene muchas ideas tan bonitas como la que propone Hegel, pero no la aplica en la realidad. Entonces Hegel más bien va a criticar que los pensadores utópicos que quieren diseñar un mundo mejor sin comprender el mundo actual. Entonces, para él hay que comprender el mundo actual, ¿no? Porque el mundo actual tiene va a reflejar el momento histórico. Todos vivimos en este tiempo, ¿no? Hegel va a afirmar que toda filosofía está dentro de una época y va a expresar su espíritu, va a expresar el espíritu de la época. Entonces la filosofía no puede adelantarse a su tiempo ni crear una realidad que aún no existe. Y claro, así como el arte, la religión, la política, la filosofía va a reflejar un momento histórico, pero de manera reflexiva. Y claro, entonces nos invita a Hegel a comprender lo que es. La tarea de la filosofía es comprender lo que es, ¿no? La realidad no es absurda, tampoco es causal. Detrás de la realidad, detrás de lo que existe, que son las leyes, las instituciones, la historia, hay una racionalidad, hay una lógica profunda que la filosofía debe descubrir y debe pensar. Y por eso dice Hegel: he aquí la rosa, baila aquí. Es decir, actúa y piensa en el mundo real, donde la razón ya florece, donde se está manifestando. Y claro, es lo que decía Karl Marx, pero vimos que tiene esta pequeña diferencia con él, ¿no? Luego sigue diciendo: lo que reside en la razón como espíritu consciente de sí y la razón como realidad presente, lo que distingue aquella razón de esta y no deja encontrar la satisfacción en ella, es el estorbo de algo abstracto, que no es liberado haciéndose concepto. Conocer la razón como la rosa en la cruz del presente y por lo tanto sacar provecho de esta, tal reconocimiento racional constituye la reconciliación con la realidad, que la filosofía acuerda a los que han sentido una vez la íntima exigencia de comprender y conservar justamente la libertad subjetiva en lo que es sustancial, así como de permanecer en ella no como algo individual y accidental, sino en lo que es en sí y para sí. Bien, entonces dentro de la realidad actual hay una racionalidad profunda, hay un sentido espiritual. Y cuando uno comprende eso, logra reconciliarse con la realidad. O sea, deja de ver el mundo como algo malo, algo absurdo, y empieza a ver cómo la razón o el espíritu se va a realizar en la historia. Entonces así la filosofía, bueno, no solo en la historia, sino que en él mismo, porque es parte de este proceso histórico, no olvidemos eso. Entonces la filosofía no es esta resignación, no decir que el Estado es malo, la historia es mala, todo es absurdo, sino que es comprender racionalmente el presente
y quien alcanza ese entendimiento puede vivir su libertad dentro de lo sustancial, dentro de este proceso histórico. Puede vivir en libertad con el Estado, con la moral, con la historia, con la realidad común. Y claramente va en contra de este individuo aislado, ¿no? Sino que al comprender, al tener esta comprensión racional del presente, logra esta libertad de vivir en un mundo compartido, ¿no? Como una parte de un todo que es muy racional, como parte de un todo muy general. Y claramente esto me recuerda mucho a filosofía contextual, ¿no? Y el concepto de consentio. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Sí, pero es muy interesante cómo la filosofía siempre nos dice una verdad, ¿no? Bien, entonces sigue diciendo: también esto constituye el sentido concreto de lo que más arriba ha sido designado abstractamente como la unidad de forma y de contenido. Por la forma es, en su más concreta significación, es la razón como conocimiento que concibe, y el contenido es la razón como esencia sustancial de la realidad ética, así como de la natural. La identidad consciente de forma y contenido constituye la idea filosófica. Es una gran obstinación que hace honor al hombre, no querer aceptar nada en los sentimientos que no esté justificado por el pensamiento, y esa obstinación es la característica de los tiempos modernos, además de que es el principio propio del protestantismo. Lo que Lutero inició como fe en la convicción y en el testimonio del espíritu es lo mismo que el espíritu maduro ulteriormente se ha esforzado en aprender en el concepto, y así emanciparse en el presente y por lo tanto descubrirse en él. Esto es muy interesante porque hay que entender que la fenomenología del espíritu se escribe en 1801 y la filosofía del derecho se escribe en 1821. En este sentido, en la fenomenología del espíritu, Hegel va a mostrar que nuestra conciencia primero percibe el mundo, y luego de percibir surge la autoconciencia, que es reconocerse a sí misma. Se reconoce a sí misma, pero esta autoconciencia surge cuando salgo al mundo y veo como los otros me perciben. Eso es un reconocimiento de mí mismo. Y no surge la autoconciencia porque yo me quede encerrado en mi cuarto y claro, me explore a mí mismo, sino surge la autoconciencia cuando salgo al mundo y me ve la gente de otro modo que yo no me veo. Entonces, después de reconocerme a mí mismo, que es la autoconciencia, surge la razón, que es comprender que lo real es racional, o sea, lo que existe de forma duradera y coherente como el Estado o el derecho no es un simple hecho al azar, sino que tiene una lógica, hay una razón detrás, y comprender esa razón detrás es ese proceso, el tercer proceso de la conciencia humana. Y luego de comprender que lo real es racional, surge el espíritu, que es vivir esa racionalidad en comunidad, o sea, vivir en el Estado, vivir con las instituciones, comprender. Entonces, cuando la razón se da cuenta de que su verdad no está solo dentro del individuo, sino que está en la sociedad, está en el Estado, está en las instituciones, nace el espíritu. Claro, el espíritu ya no, en la filosofía del derecho ya no se busca, sino que ya es un hecho. El espíritu ya se vive en las instituciones, se hace real, ¿no? Es una realidad objetiva, las instituciones, la moralidad, el Estado. Entonces, por eso Hegel dice que la tarea filosófica no es imaginar cómo debería ser el mundo, sino comprender cómo la razón o el espíritu ya vive en lo que es, ya está en lo que es, ¿no? Y luego continúa diciendo: entonces la filosofía moderna es el desarrollo del espíritu protestante, ¿no? Que es llevado a esta vez al pensamiento. Entonces la razón busca reconocerse a sí misma en la realidad y reconciliarse también con la realidad. Ella misma se reconcilia con ella misma al comprender que lo real es racional, o sea, que las instituciones del Estado no son hechos al azar, sino que son una manifestación de la razón. Y en este sentido va descubriendo que la verdad no está fuera del mundo, sino está dentro de él, cuando el pensamiento y la realidad van a coincidir, ¿no? Claro.
básicamente. Por ejemplo, si miras una institución como el Estado, no solo es una estructura política, sino que es la razón encarnada en leyes, encarnada en derechos, encarnada en libertades. Entonces, cuando el pensamiento comprende eso, el pensamiento se une con la realidad, ¿no? Y coincide. Y en esa coincidencia está la verdad. Entonces, la verdad ocurre cuando el pensamiento capta la razón, que esta razón se va a expresar en la realidad por medio de esta institución, por medio de las instituciones. Entonces la verdad aparece cuando entendemos que el mundo tiene un sentido racional, que la historia, las instituciones, la vida social no son un caos, sino que son la forma en que la razón o el espíritu se va a manifestar. Ese es el punto. Bien, continuando con la lectura, menciona: así es como se ha convertido en célebre aquello de que una semifilosofía aleja de Dios, y es la superficialidad misma la que hace descansar el conocimiento en una aproximación a la verdad, pero la verdadera filosofía conduce a Dios. Así ha ocurrido lo mismo con el Estado. Como la razón no se satisface con la aproximación, ya que ésta no es ni fría ni cálida y es por lo tanto rechazada, tanto menos se satisface con la fría desesperación, la cual admite que en esta vida temporal las cosas van más allá, más o menos o bastante mal, pero que justamente en ella nada mejor se puede tener y que solo por eso necesita mantenerse en paz con la realidad. Pero una paz más cálida con la realidad es aquella que el conocimiento asegura. Al decir aún una palabra acerca de la teoría de cómo debe ser el mundo, la filosofía por lo demás llega siempre demasiado tarde. Cómo pensar del mundo surge por primera vez en el tiempo. Cómo pensar del mundo surge por primera vez en el tiempo después de que la realidad haya cumplido su proceso de formación y está realizada. Esto que el concepto enseña, la historia lo presenta justamente necesario. Esto es que primero aparece lo ideal frente a lo real en la madurez de la realidad, y después él crea que este mismo mundo gestado en su sustancia en forma de reino intelectual, cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Bien, entonces la filosofía menciona Hegel que siempre llega tarde, ¿no? Porque cuando la realidad ya ha sucedido, la filosofía llega. Y su tarea más bien no es cambiar el mundo de inmediato, sino que es comprenderlo una vez que se ha formado. Entonces la filosofía no anticipa el mundo, sino que lo interpreta nada más. Y solo al final del día la razón puede mirar atrás y entender su sentido, el sentido de lo que ha pasado. Entonces el búho de Minerva que vuela al caer el atardecer significa que la sabiduría filosófica llega cuando la época haya terminado. Y esto básicamente que critica a Marx, porque para Marx no basta con solo interpretar el mundo, sino que hay que transformar el mundo. Entonces Marx menciona que los filósofos no han hecho nada más que interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata la filosofía es de transformar el mundo. Entonces para Hegel ve que la razón es en la historia ya pasó, ya fue, solo está interpretando. Pero para Marx la razón actúa en la historia y que esta puede que la historia está por venir y la filosofía puede hacer esa transformación de inmediato. Ese es el punto. Hegel explica el mundo, Marx intenta cambiar el mundo. Claro, por eso vimos en la introducción que eso estaba tratando de mencionar. Luego vamos a seguir leyendo porque ya acabamos con el prefacio. Luego dice Hegel, el prefacio lo escribe Hegel en 1820 en Berlín, el 25 de junio de 1820. Luego dice, este es el último párrafo de Hegel, que dice: sin embargo, hora es de terminar este prólogo, como prefacio le correspondía. Por otra parte, solo hablar extrínseca y subjetivamente desde el punto de vista de lo tratado y de cuál es su premisa. Si se debe hablar filosóficamente de un problema, ello implica solo un tratamiento científico objetivo, sí, como también para el autor una objeción de distinta clase a una consideración del asunto mismo. Solo debe valer como conclusión subjetiva y como afirmación caprichosa y por lo tanto serle indiferente. Entonces vamos a dar contexto, ¿no? Durante
durante la época de Hegel, muchos filósofos hablaban de política, hablaban de moral, de religión, pero desde una opinión personal. O sea, la moral subjetiva, ¿no? Lo que ellos pensaban que estaba bien o que estaba mal. Pero Hegel quiere separar su trabajo de esa opinión. No está dando consejos ni expresando sus deseos, sino que está mostrando científicamente la estructura racional del Estado y la estructura racional de la realidad. Entonces Hegel cree que la filosofía no debe juzgar el mundo según cómo debería ser, sino comprender cómo es racionalmente, cómo es como lo que ya existe. Entonces por eso dice que ahora el análisis debe ser objetivo. Entonces sí, va a seguir su propia lógica objetiva y no con los sentimientos, no con los juicios del autor, ¿no? Y finalmente hace esta defensa preventiva, ¿no? Diciendo que si me critican desde la opinión o el capricho, eso no me importa, porque la filosofía debe tratar las cosas desde la razón y no desde la emoción. Entonces Hegel lo dice para dejar claro que la filosofía no es una opinión personal ni una moral subjetiva, sino que es un estudio racional, un estudio científico, un estudio objetivo de la realidad. Ese es el punto. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar hasta acá, al final del prefacio, y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, recen y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.